más infravalorado, a mi punto de vista, es el ultimátum. Sí, sé que es masacre sin sentido. Pero realmente si sabes por qué se hizo toda esa muerte sin sentido, entenderás por qué es tan bueno. No quiero hacer spoilers de esa historia, ya que a mi punto de vista merece mucho la pena. Empezamos en Nueva York, los héroes estaban haciendo su vida cotidiana, los hombres X, los Cuatro Fantásticos y la banda de amigos del Hombre Araña. Los Ultimates por otro lado, teniendo fricciones tras lo que pasó en su último volumen. Pero de un minuto a otro, la ciudad es inundada por una ola masiva que en cuestión de segundos deja a la Gran Manzana bajo el agua. Los héroes que logran pasar la confusión y el peligro inicial, intentan reagruparse y ponerse en marcha para ayudar, aunque como bien dice el Hombre Araña, y extrapolando un poco, como si él, o cualquiera, pudiera hacer algo. Aunque si hubo alguien que logró hacer algo, Sue Storm, que a pesar de no llevar tanto tiempo con sus poderes, pudo repeler la gran cantidad de agua de un solo movimiento. Aunque esto la dejaría en coma temporalmente, permitió limpiar a la ciudad rápidamente. Cegado por la ira, Richards busca al único metahumano que conoce con relación al agua, Namor, con el objetivo de buscar respuestas al suceso. Sin embargo, y de manera rápida, el submarinero encontraría al Señor Fantástico. Reed al no escuchar lo que quiere, lo dejaría fuera de combate de un solo movimiento. Veríamos también los desastres en lugares como Latveria, que en su caso fue un enfriamiento total del territorio, a tal grado de congelar por completo a los habitantes del país. Charles Xavier haría ver lo que ya se empezaba a sospechar, una cantidad alta de vidas perdidas. Contactaría de manera telepática a algunos héroes que habían logrado sobrevivir a la ola, mencionando que esto era obra de Magneto, y que debían detenerlo. Aunque el capitán estaba atento a lo que Charles decía, se desmayaría y sería llevado por Iron Man al Triskeleon. Mientras tanto el Hombre Araña y Hulk ayudarían en Nueva York. Hank y Ojo de Halcón discutirían sobre buscar a la avispa. Mientras Ben se quedó a cargo de cuidar a Susan tras desmayarse al detener la ola. Richards por otro lado, seguía culpando a Namor por la ola, no importándole lo que Javier le había dicho. Pero es abducido por el Dr. Doom y Sarda, quien es una guerrera de otro universo, afirmando que lo de Magneto es cierto, y que necesitan ir a buscar a Nick Furia, que estaba en el universo de Sarda. Thor estuvo buscando a Valkyria, y tras sobrevolar un rato, encuentra el cuerpo de su amada en la Isla de la Libertad, muerta. Thor al ver esto, sin dudarlo, abriría un portal al Valhalla, para pedirle a Hela que le regrese el alma de Valkyria. Sin embargo, esta última solo accedería si es que primero vence a su ejército de muertos, cosa que acepta. Para terminar con esta subtrama, el Capitán América, y solo el Capitán, aparecería en el Valhalla para ayudar a Thor. Acabando con el ejército, lograrían llegar a encarar a Hela, quien menciona que sí puede darles el alma de Valkyria, pero tenía que tener una alma a cambio. El Cap se quiere quedar, pero Thor se sacrifica para que ambos revivan. Y Hela acepta el trato. Mientras esto pasaba, sucedía el infame panel. Hank y Clint estaban buscando a Janet en las ruinas de la ciudad. Clint divisa algo, por lo que va a inspeccionar, pero de repente aparece Blob, comiéndose a la avispa. Hank los encuentra también, del enojo toma a Blob, y le arranca la cabeza de un mordisco. Rápidamente toman a Janet y se dirigen al Triskeleon. También, en la mansión X, Magneto llegó ahí sin que nadie lo notara. Y tras una pequeña charla con su viejo amigo, Magneto se enojaría con lo que le dijo Charles, y le rompería el cuello. Al inicio del siguiente número, Magneto aparece en su base en el Ártico, donde platica con su hija, que en realidad era Mystique. Ella celebra sus acciones, pero él no está para juegos. Aparecería un Madrox con una bomba, le reclamaría como había mandado varios de sus clones a explotar en varias ubicaciones para causar más caos, pero esto ya estaba fuera de control. Magneto, que estaba en posesión del martillo de Thor, se lo lanzaría y le explotaría la bomba que traía puesta. En la ciudad, el resto de los hombres X estaban reagrupándose en la ciudad, después de encontrar los cuerpos de los mutantes caídos. En el Triskeleon, los Madrox estaban atacando, por lo que Shield y Iron Man empezaron a defender el lugar, hasta que llegó Ojo de Halcón y Chaqueta Amarilla a emparejar las cosas. Hank le da el cuerpo de Janet a Tony, diciéndole que se encargaría del resto. Sube a los hombres múltiples a su cuerpo y se aleja del Triskeleon para explotar en medio del mar. En ese momento despierta el Cap y Valkyria, para reagruparse y decidir ir en contra de Magneto. Regresando a la ciudad, el Hombre Araña intenta detener a Hulk, para que no destruya la casa del Doctor Extraño.
al final no lográndolo, y todo explota, matando aparentemente al arácnido. Esto desata criaturas mágicas, entre ellos Dormammu, quien está usando a la antorcha humana como batería para poder enfrentar al Doctor Extraño. El enfrentamiento dura poco, y Dormammu estrangula al Doctor hasta que la cabeza le explota. Solo para que después llegase la Mole y la Mujer Invisible listos para enfrentarlo. Los Hombres X por otro lado, ayudan a Hulk, que tras lo sucedido hace unos segundos en el centro, el ejército lo empezaría a perseguir. Después de la ayuda, Jean Grey convence a Hulk para que los acompañe en su lucha contra Magneto. En el otro universo, rápidamente Sarda, Doom y Reed encuentran a Furia, contándole lo que había pasado, y que necesitaba regresar para detener a Magneto, pero Furia no aceptaría. Doom se sinceraría y diría que todo había sido por su culpa. Doom había mandado a matar a la Bruja Escarlata, y esperaba que al terminar la guerra que sabía que Magneto iba a provocar en contra de todos, él podría recoger lo que quedase. Al saber eso, Furia decide ir con los héroes del universo 1610 para detener todo. Saltamos directamente a la base de Magneto, donde estaba reflexionando sobre lo que pasaba. De repente entra Ángel, quien estaba enojado porque su novia había muerto en la ola. Ángel le lograría acertar un golpe a Magneto, pero sería brutalmente asesinado por Dientes de Sable. Sería detenido de seguir masacrando el cuerpo de Ángel por Ojo de Halcón. Magneto por cualquier motivo, empezó a escapar, pero Valkyria le detendría el paso, cortándole la mano en el proceso. Después Magneto le quita su arma, listo para acabarla, y llega el Capitán América a ayudarla. Entrarían en escena los demás héroes, siendo Wolverine el que se le iría de frente a Magneto, lográndole acertar varios golpes. Pero aleja a Logan, para después usar el visor de Cíclope y los rayos repulsores de Iron Man, para calcinar a Wolverine. De todas formas, Logan lograría enterrar sus garras a Magneto. Aún con eso, Eric desintegraría todo su esqueleto, matando a Wolverine en el proceso. Magneto en sus últimas, es encarado por Furia, Richards, Doom y Sarda, que aparecieron de repente. Furia usaría el poder de Jean Grey, para mostrarle que realmente los poderes de los mutantes no eran por ser el siguiente paso en la evolución, sino que habían sido creados por científicos. Lo que quiebra el orgullo de Eric, y con sus últimas fuerzas reversa lo que les había hecho a los polos, para terminar con Cíclope, ejecutándolo. 8 días después, se estaba llevando a cabo una protesta antimutante frente al Senado de los Estados Unidos. Cíclope hacía declaraciones públicas de que los mutantes habían sufrido de igual manera con los actos de Magneto, que no todos eran iguales a Eric, y que se está platicando una ley para el registro de todos los mutantes. De la nada, una bala atraviesa la cara de Scott, revelándose unas páginas adelante que fue Quicksilver, usando la misma bala con la que mataron a su hermana, y fundaría su propia hermandad de mutantes. El guapo Ben también estaría ocupado, ya que iría a la Albería para enfrentar a Doom. Tras una breve discusión y pelea, la Mole mata al Doctor Doom. Y termina el evento. No es que quisiese rushear el contexto del evento, pero de alguna manera pasan tantas cosas, que al mismo tiempo pocas tienen importancia, o no tienen continuación, por lo que me salte algunos rellenos. Y todavía así el resumen quedó algo largo, aún faltando el análisis. Sigan viendo. Uno de los puntos fuertes de la historia, a mi gusto, es el uso de la Ola Ultimátum como recurso para diezmar a los héroes. Como concepto es interesante, ya que como se ha visto en la realidad, los desastres naturales son impredecibles, inesperados, caóticos, violentos y que al final, lo único que podemos hacer es reaccionar después de que pasen. Los grupos de emergencia y auxilio, por más que estén capacitados para afrontar estos problemas, muchas veces suelen estar descoordinados, y no ser muy eficaces tras el evento. Esto se refleja con los héroes, demostrando que no importa cuán fuertes sean los metahumanos, no podrían reaccionar adecuadamente para salvarse y salvar a los civiles. Además, como un extra, esto nos muestra realmente el verdadero poder destructivo de Magneto, y lo que sería capaz si es que realmente se enojase. Con el número 1, sienta las bases a lo que podría ser un evento intrigante y con un inicio de bastante impacto. Algo no muy visto que sea la misma naturaleza aquel antagonista, siendo un giro interesante a propuestas más convencionales, como invasiones de algún ejército, o el ataque de un villano superpoderoso, ya que no pueden controlar a la naturaleza. Desafortunadamente la intriga se pierde muy rápido con la solución de la Mujer Invisible. El suero como revelación final del evento, si bien es controversial, creo que es un giro diferente al concepto de los mutantes.
Algo un poco más terrenal y apegado a los conceptos que el universo Ultimate había presentado, con explicaciones más químicas que biológicas. Y si consideramos que el suero del super soldado fue una de las piedras angulares de varias de las primeras historias del universo, principalmente con las de los Ultimates, por lo que es lógico que se busque crear más de dicho suero o incluso mejorándolo, complementando bien a lo ya establecido. Por lo que, si bien no soy 100% fan de la idea, creo que ejemplifica bien el objetivo inicial del universo 1610. Dar nuevos orígenes a conceptos ya establecidos. La muerte en esta industria, normalmente no es definitiva. Es cuestión de meses o años, pero los personajes suelen regresar, más si es alguien de renombre. Considerando eso, creo que el hecho de que personajes importantes hayan perecido en el evento, y que se quedarán así, muertos, le da puntos extra. También permitiendo que se pudiese llenar huecos claves con caras frescas más adelante. Ya que al final esa era la intención del evento. Aunque, el concepto de la muerte es bueno, la manera de varias de estas no lo es tanto. El apartado visual es de suma importancia en el mundo del cómic. A pesar de que el arte sea algo totalmente subjetivo, podemos estar de acuerdo que en Ultimatum es bastante bueno. Fitch hace un gran trabajo en hacer lucir imponentes a los personajes, reflejando sus expresiones y sentimientos. El coloreado y las sombras muestran escenarios e iluminaciones que le dan un aura de oscuridad que se apega bastante con el tono del cómic. Sin mencionar que los momentos importantes, como los infames paneles de Blob, resaltan bastante bien lo grotesco e impactante, con una calidad innegable. Pero como opinión personal, el diseño de las caras no me gusta tanto. Aunque ya me gustaría dibujar así. Creo que es necesario resaltar al elefante de la habitación, y recalcar todo lo malo que tiene Ultimatum, marketineado como el final de todo, y que cualquier personaje puede morir. Literalmente sí podía morir cualquiera, y morir de las peores maneras. Violencia sin sentido, muertes brutales, y gore en todos los números. Y quiero hacer énfasis en el número 2 del evento, con las infames secuencias de Blob comiéndose a la avispa por cualquier motivo, y su posterior muerte. Escena totalmente innecesaria, ya que Blob nunca presentó estas tendencias, y que creo que solo fue elegido, pues porque comía mucho. Además de que la situación sale de la nada, con una elección de diálogo XD, por decirlo de alguna manera, y que solo desemboca otra escena igual de innecesaria como la de chaqueta amarilla decapitando a Blob. Estas dos escenas engloban el shock value barato que la historia trató de presentar, con el fin de que no le prestáramos atención al paupérrimo guión y personajes que el evento estaba mostrando. Claro, a estas alturas del partido, con la exposición a más medios de entretenimiento, como ejemplo las producciones japonesas, han hecho que el recurso narrativo del gore y muertes espectaculares no sean algo raro de ver, incluso si estas no son de dicho género. La emotiva muerte de Wizardmon en el primer Digimon, la intensa masacre de Asuka en el final de Evangelion, la batalla que los guerreros Z tienen con Vegeta y Nappa al inicio de la saga Saiyajin, o el ya infame final de School Days. Estos son ejemplos de cómo usar la muerte como un punto de inflexión en la trama, y a su vez dar un momento impactante. Vamos que incluso Marvel ya había mostrado, y mostraría, momentos de shock igual de gráficos. Como ejemplos tenemos las escenas crudas de la saga Marvel Ruinas, el universo Max, o la muerte gráfica de Ares en el evento de Asedio, por mencionar algunas. A lo que quiero llegar es que en Ultimatum, se presenta la muerte muy de a gratis, que va perdiendo el impacto conforme van avanzando los números. Ya que cada muerte que use como ejemplo, tienen un peso narrativo y genera la tensión de inseguridad con el resto del elenco. Y si bien aplaudo que se haya matado a personajes, lo que no aplaudo es la selección de muchos de ellos. Entiendo, por ejemplo, que las acciones de Ángel al entrar de manera irracional e imprudente a la base de Magneto, le costase una muerte salvaje, pero es la excepción entre tantos desenlaces poco planeados. En contraste, la del Doctor Extraño, la manera que lo hicieron con la avispa, la de Cíclope y el Doctor Doom de maneras muy anticlimáticas. Siendo la muerte de Hank Pym, la que más potencial tenía bajo los arcos previos de los Ultimates. El redimirse de sus acciones del primer y segundo volumen, y demostrar que, a pesar de sus inseguridades y sus demonios, él podía ser el hombre y el héroe con el que Janek contaba. Algo como lo que pasó con él en la segunda película de los Ultimate Avengers, con su sacrificio al final de la misma.
pudiendo sentirse como un mini acto de redención, o incluso dejarlo con vida, pero con el peso de haber visto cómo moría la avispa, pero no. Muere de una manera muy tonta, junto con el hombre múltiple, a quien le ordena que se suban a él, y el villano sigue muy obediente a Hank, solo para poder llevarlos lejos del Triskeleon, y explotar en el mar. Y creo que este último ejemplo, me puede llevar al siguiente punto. ¿Qué es una historia sin sus personajes? Ninguno de ellos se comporta como los habíamos visto anteriormente, sufren una flanderización, o más bien, un acartonamiento que los hace ver de manera que parece que fueron escritos por algún amateur, haciendo cosas por hacerlas, sin mucha explicación. Podríamos retomar el ejemplo de Chaqueta Amarilla, las acciones de Thor, el plan medio rebuscado de Doom, o la irracionalidad de Richards. Pero considero que el peor ejemplo de estos personajes inconsistentes, es Magneto. Entiendo por qué aquí tiene tal ira y desdén a todo en el mundo, lo que lo orilla a mostrar su verdadero potencial, al desestabilizar todo el planeta. Pero es el mismo sujeto que más adelante se deja cortar una mano por Valkyria, con su espada de metal. Y no es hasta que la pierde, que se acuerda cuál es su poder, logrando desarmarla. Y que, llegando los demás héroes, solo sea Logan, el del esqueleto de adamantium, el que se le va encima, dándole mucha ventaja para que acierte sus golpes. Otra vez, se acuerda de sus poderes y lo logra hacer a un lado, para después carbonizar su piel, gracias a que logró manipular la armadura de Iron Man y el visor de Cíclope. Y todavía así, Logan logra apuñalarlo de gravedad, haciendo que por fin lo desintegre totalmente, arrancando todo el metal de su cuerpo. Que ese es otro punto, todos los héroes que estaban ahí, tenían como mínimo, un accesorio o arma de metal, lo que de nuevo lo hace ver como tonto, ni siquiera desarmándolos, o en el caso de Tony, usarlo como arma en contra de sus compañeros. Siendo Hulk, la única y verdadera amenaza a la que Magneto no pudiese hacerlo algo. Pero estaba destruyendo los motores de la base en vez de haberlo mandado en contra de Magneto desde un inicio, más si al final tenían el objetivo de matar a Eric. Al final Magneto es evangelizado muy rápido, olvidándose de su odio por los humanos, y por la muerte de sus hijos, arrepintiéndose de manera casi inmediata tras descubrir que los mutantes son un experimento. Que aquí no sé si contradice los eventos de Ultimate Orígenes, donde se muestra que los padres de Magneto eran científicos, y no sé si no se olía que tal vez, sus poderes venían de ellos, pero tampoco quiero indagar mucho en esto, ya que varios datos del origen de Magneto se contradicen entre los volúmenes de Ultimate X-Men, los Ultimates, y la miniserie de Orígenes. Regresando al personaje, después de la revelación, a pesar de estar débil, en solo 4 pequeños cuadros, logra revertir toda la hazaña de los polos, haciendo ver que no fue una proeza difícil, o desgastante. Finalizando con él pidiendo perdón, de una página a otra, solo para ser ejecutado por Cíclope de manera muy rápida. Y toda esta personalidad errática, solo en un solo número. Si hay personajes destacables, como Ojo de Halcón, quien a pesar de ser un personaje súper secundario aquí, tiene un mini arco con Chaqueta Amarilla, que sigue la línea argumental y personalidad que venía carreando desde los volúmenes anteriores, sumando un poquito más al lore del mismo. Pero en términos generales, los personajes son de los puntos más bajos del evento. De la historia es necesario mencionar 2 cosas. Primero, y más importante. Como ya estuve dando a entender en los puntos flacos del evento, la historia no es para nada compleja, se resumiría en que sucede A, afectando a serie de personajes B, que se encuentran con C, y se dirigen a D para acabar con el villano. Siendo esto a grosso modo, algo acelerado, y que las construcciones de suspenso se diluyen muy rápido en pos del shock value, y de tratar de impactar de la manera más fácil al espectador. No es Guerra Mundial Hulk, en donde se juega con la incertidumbre de si los héroes podrán detener al gigante cuando recién llega a la Tierra, y después si es que el Sentry podrá ir a su auxilio. Y esto me lleva al segundo punto. El cómic se empeña en no construir nada, pero aún así tiene el descaro de abrir varias subtramas, pero que se ponen en pausa, o directamente se dejan inconclusas en el mismo evento. La subtrama del Valhalla, se siente más como un relleno para que Thor no estorbe en el conflicto con Magneto. La mini subtrama en la serie de los X-Men donde ellos lidian con un ataque de los hombres múltiple y otros mutantes, pero en el evento no se hace alusión a nada de esto. O el que ya no se hace referencia o alusión a la subtrama de qué pasa con el cuerpo de Janet y el proyecto Yocasta. Y lo que sucede con Spider-Man y Hulk ayudando en Nueva York que inicia en el número 2, y en el número 4, ya todo está explotando. Esto porque en la casa del Doctor Extraño se liberarían varias criaturas mágicas, pasando a la posible muerte del Hombre Araña.
La aparición del Doctor Sexo, solo para morir, Dormammu de alguna manera habiendo capturado a la antorcha humana como fuente de poder, pero que en el número 1 parecía que había muerto, y finalmente la aparición de la mujer invisible y la mole, que no aparecían desde el número 2, y que en teoría Sue estaba en coma. Esta subtrama del mundo mágico y de la reaparición de Sue, para poderlas entender tienes que leer varios números de la serie regular de los Cuatro Fantásticos, y el Hombre Araña, ya que, de no hacerlo, esto queda como algo totalmente de relleno, que no aporta nada. Porque para rematar, todo esto pasa en 6 páginas del número 4, y ni siquiera tiene conclusión en Ultimátum, ya que Dormammu es vencido en la serie de los Fantásticos, o en otras palabras, fuera de cámara. Lo que lleva a la historia, a parecer que muchas cosas parecen inconexas, mal planteadas, y que se pusieron solo por poner. En contraste y regresando con mi ejemplo de Guerra Mundial Hulk, tú perfectamente puedes leer el evento solo, y más allá de unos cuantos datos generales del universo Marvel, el evento es autoconclusivo, y por ejemplo, no es necesario que leas los números de cómo Hulk se despacha a los Hombres X, o de su enfrentamiento al Ghost Rider. Un mega evento en el universo Marvel, tiene como característica, de iniciar como su propia miniserie, y terminar en la misma, siendo las series regulares más un complemento, pero sin llegar a ser del todo necesarias. Ya que cuentan con la capacidad de usar cualquier recurso de la editorial para asegurar su éxito, y aunque cada evento cuenta con un número diferente de cómics para contar su historia, estoy casi seguro que es el mismo guionista quien calcula cuántos números serán necesarios. Y para abarcar todas las subtramas que Ultimátum presentó, ser el primer gran crossover del universo 1610, revitalizar la línea que empezaba a llenarse de demasiado lore, traicionando su objetivo de creación, y potenciar las ventas urgentemente, ya que todas las series iban perdiendo interés del público. Eran muchas responsabilidades que en 5 números quedaría corto, principalmente la de las ventas, ya que los Hombres X y los Cuatro Fantásticos perdían lectores de manera acelerada, y los cómics de Spider-Man y los Ultimates se mantenían estables, pero que no llegaban a los éxitos que obtuvieron de 2001 a 2004. El número 1, sí alcanzaría el top de ventas de cómics en Estados Unidos, según la página ISB2, pero conforme fueron avanzando los ejemplares, el evento perdería de entre 20.000 a 40.000 ventas. Y aún así las ventas no mejoraron después de que Ultimátum terminara. ¿Qué podemos concluir? Siendo honestos, cuando le di un primer vistazo hace años, sí me dejó impresionado a tal punto, que me atreví a llamarlo infravalorado. Pero nunca lo volví a leer, hasta hace unos meses que pude comprar los 7 números que conforman el lanzamiento original de 2010 aquí en México. Y tras no una, sino varias veces para poder realizar el video, con cada releída, sí me di cuenta que era bastante deficiente. Yo sí creo que no todas las historias se deben tomar muy en serio, o ser súper profundas, y es necesario más contenido ligero. No hay nada de malo en eso. Es importante tener historias que sean simplemente para apagar un rato el cerebro, y ver qué pasa, y si de paso te pueden dar una enseñanza, qué mejor. Algo así como las películas de Liam Neeson, que muchas de las tramas son iguales, pero que te distraen con una buena dosis de intriga, y muy buena acción. Sin embargo, Ultimátum falla en casi cada cosa que plantea. La intriga nunca despega, porque pasan tantas cosas al mismo tiempo, y pocas tienen importancia. De hecho, pongo tantos ejemplos durante el video, precisamente porque el contenido del material a criticar es tan pobre, que es necesario poner en perspectiva la historia de Ultimátum. Ya que a pesar de plater a conceptos interesantes, se corta en pos de sensacionalismo barato. Personajes malos, diálogos, y acciones en su mayoría inconexas y poco trabajadas. La calidad de su creador, al igual que la de este canal, es bastante inconsistente con sus trabajos. Por lo que el dibujo de Fitch, sí ayuda horrores en enmascarar el guión todo ruseado e incoherente que maneja Loeb. Y lo peor es que toda esta historia no sirvió de mucho para revivir a la línea Ultimate, de hecho le hizo tanto daño al universo que manchó la reputación del mismo, a tal punto que la creencia popular es que toda la Tierra 1610 es así de edgy, sin excepción. Cuando realmente hay historias que valen la pena, que no sean los clásicos del Hombre Araña, reinterpretaciones interesantes, y un verdadero cambio al status quo del universo 616. Pensé que sería una bola baja el realizar este proyecto. Pero fue una verdadera odisea mental, con mucho desgaste, y algo de frustración, a tal grado de querer ya no acabar el guión, ya que no recordaba tan mal el evento.
pero sabía que si no lo hacía, esta idea no me dejaría en paz. Por lo que, para finalizar, te invito a que no te quedes con lo que yo expongo, que leas Ultimátum si no lo has hecho, o si ya lo has leído, darle una segunda ojeada para ver si se mantiene como lo que recuerdas.